Muy buenas familia, por fin os traigo este vídeo respondiendo a dudas de fe y que inaugura una nueva sección del canal. Así es que podéis seguir haciéndome preguntas en los comentarios de este vídeo o en las redes sociales para responderlas en las próximas ediciones. Tenéis en la descripción y en el primer comentario un índice para que podáis ir saltando a las preguntas que os interesen o ver el vídeo completo. Espero que estos vídeos ayuden a la gente a acercarse más a la fe y a vivir la vida cristiana con menos trabas. Y sin más dilación, primera pregunta. Van a ir apareciendo las preguntas por aquí, así es que no voy a leerlas. Esta es buena. Y la verdad es que la Iglesia no ha dicho nada, entonces no se puede considerar pecado. La Iglesia no se ha pronunciado sobre los tatuajes. Sí que es verdad que la idea que más he oído yo, la opinión que más he oído yo, es que como que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es verdad, y que hay que cuidarlo y hay que mantenerlo limpio, por así decirlo. Pero también me llegó por redes sociales unos sacerdotes, como una oleada de unos cuantos sacerdotes, que habían decidido, habían tomado la costumbre de hacerse unos tatuajes por aquí, por cerca de las manos, con un crucifijo, para dar testimonio. Luego vi también en redes sociales que el Papa mencionaba de los tatuajes que era una buena manera de romper el hielo. Pues él hablaba sobre todo de los jóvenes y decía que bueno, que para alguien que no conoces, pues mejor que hablar del tiempo, pues preguntarle por un tatuaje. Sí que es verdad que la persona que lo lleve seguro que está harta de que le pregunten, pero decía el Papa que bueno, que es una manera de entrar en algo que es profundo, porque nadie se hace un tatuaje que sea una chorrada, pero, y que a la vez está a la vista. Y luego también lo de si es pecado o no es pecado, o si está bien o mal, todo también depende de cómo se haga, porque también hay casos de gente que la tinta que van a usar la presentan al demonio y luego se hacen un tatuaje satánico. O sea, como puedes ver, hay bastantes escalones entre tatuarse algo para evangelizar y tatuarse algo como un culto a Satán. Pues yo creo que esta sensación puede ser por dos motivos. Una cosa puede ser por el pecado, porque el pecado va haciendo como un muro entre nosotros y Dios. Conforme más pecado, más gordo es el muro, y eso claro, termina impidiendo como escuchar a Dios, como entrar en comunión con Él. Entonces puede que te encuentres en un momento de sequedad y que responda a esto. Entonces es cuestión de ir revisando un poquito la vida. Y la otra opción es simplemente pues una prueba. En la oración, como en todo, pues hay momentos más subidos, hay momentos más bajos y hay que pasarlos y nos ayudan a crecer. La prueba es lo que más nos ayuda a crecer. Entonces hay que vivirlo con paciencia y no dejar de orar. Ayudarte de otras cosas si no puedes, pero sobre todo no dejar de orar. Y luego, por supuesto, saber que Dios nunca abandona. O sea, muchas veces nos sentimos así, pero en realidad estamos así. El mismito, tenemos el mismo ángel de la guarda desde que nacemos. Este es un compañero, un guía, un apoyo, un regalo que Dios nos hace antes de nacer y que nos acompaña en nuestro tránsito final, toda la vida. Esta pregunta me sorprendió gratamente, la verdad, porque yo tenía pensado hacer un vídeo diferenciando esto, porque la gente, sobre todo cuando te hacen entrevistas o cuando lo ves por internet, lo usa como sinónimos, como algo que está genial y queda muy bien. Y usar indistintamente monasterio, convento, religiosa, monja, ¿qué más da? Y que bueno, que no tienen por qué saberlo y a mí no me molesta, pero tenía la intención de hacer un vídeo para aclararlo. Lo que pasa es que bueno, pues no tenía pensado fecha ni nada y por esa razón me sorprendió. Así es que, pues mira, la diferencia de convento y monasterio es básicamente el siglo. O sea, los conventos aparecen a partir del siglo XIII, vinculados a las órdenes mendicantes. Entonces, las casas, por así decirlo, que sean de órdenes anteriores al siglo XIII son monasterios. Y las que sean posteriores del siglo XIII o del siglo XIII son conventos. Así, de sencillo. Y luego abadía es simplemente un monasterio regido por un abad o por una abadesa, y un priorato está regido por un prior o por una priora. Y luego ya aprovecho para decir que
los miembros de las órdenes de antes del siglo XIII son monjes o monjas y los de después son religiosos, frailes o religiosas, que también es distinto. Pues sínodo significa escuchar. Entonces, un sínodo es una reunión para escuchar, así básicamente. ¿Y para qué sirven? Pues para cuando hay algún problema o alguna cosa que hay que tratar, que revisar, pues se reúnen los obispos de esa zona o de toda la iglesia y se expone, se habla, se decide con la luz del Espíritu Santo, que es el principal personaje del sínodo. Tenemos muy cerquita el sínodo sobre los jóvenes, en el que no participaron solo obispos, sino que participaron jóvenes, para escucharlos a ellos precisamente. Y luego, pues a lo largo de la historia, en los sínodos no ha habido solo obispos o cardenales, sino que ha habido también pues otros consagrados o incluso seglares. Pues como hemos dicho, el silencio de Dios puede obedecer a eso, a la prueba o al pecado, o también sencillamente porque Dios habla en silencio, como has dicho tú, en el sentido de que sin palabras, de que no tienes por qué notar dentro una voz, quizás sí, pero puede que no, o una idea clara, sino que puede manifestarse con el transcurso de tu vida, con personas, acontecimientos. La voz de Dios puede ser muy sutil, pero siempre suficientemente fuerte como para que, si estamos atentos y nos dejamos guiar, sepamos escucharla. Pues mira, yo creo que haciéndoles ver que la fe es importante. Por ejemplo, yendo a misa todos los domingos juntos, porque no es la primera familia que si el niño quiere ir a misa va y si el niño no quiere ir a misa no va. Que cuando es pequeñito, pues mira, en realidad no importa, pero el niño puede entender que la misa no es importante, porque si quiero voy y si no, no voy. Entonces, pues tampoco es cuestión de llevarte al niño pataleando a la iglesia, pero siempre hay que buscar un equilibrio y hacerles ver que la fe es importante. Y luego pues rezando juntos todos los días es algo muy bonito y muy positivo en familia, aunque sea, pues eso, aunque no tiene por qué ser muy largo, pero se puede leer el Evangelio por la noche o hacer una reflexión o un momento de compartir o la típica oración de la vela de antes de dormir, repasando el día y poniéndolo en manos de Dios. Pero es simplemente un signo para que la fe esté presente cada día en la familia y en el corazón del hijo. Y luego, por supuesto, pues yendo a catequesis y celebrando los sacramentos. Pues la verdad, la sociedad en la que vivimos no lo fomenta. Y la sociedad también, en parte, la hacemos las familias. Pues hay más familias desestructuradas que hace años, menos referentes. También la falta de constancia de cada uno, la poca base, la poca formación. Si en la familia no te lo dan, la catequesis y el colegio, si es católico, puede hacer poquito. Entonces, claro, si ya te pilla con poca base o con la fe vestida de comunión, hay adultos que tienen una fe vestida con el traje de la primera comunión todavía, pues se te caen los esquemas pronto. Y luego también, aunque nos duela, no hay que dejar de mirar los escándalos de la iglesia. Y estos, a la vez, si te pillan con poca base, pues te pueden tirar. Yo ya no me refiero a la víctima, sino a quien los escuche. Porque, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, pues este sacerdote ha hecho esto, pues o me cambio de iglesia, o sé que es una persona débil, pero otra persona que le pille de otra manera, pues dice, pues vale, ya no quiero saber nada más. Pues vamos a ver, que yo me constipe este invierno no significa que la semana anterior haya pecado más de lo normal. Pero igual que hay sentimientos emocionales, hay dolencias emocionales que pueden manifestarse en el cuerpo, también hay pecados gordos y con mucha raíz que pueden tener relación con ciertas molestias que llevamos sintiendo mucho un largo periodo en el cuerpo. Un poco por esta línea van las oraciones de sanación y liberación. Pues tener fe, dicho rápido, es confiar, creer. Si esa persona reza, algo de fe hay. Dice un himno de Maitines, si buscas a Dios es que lo tienes. Y la verdad es que no se puede buscar a Dios si no hay cierta semilla puesta por Él mismo, porque es Él quien pone la inquietud en nuestro corazón. Entonces, no se puede dar una respuesta, aunque sea mínima, sin cierta fe, sin cierta esperanza. Pues no es un acto personal, porque mira, cometo un pecado con otra persona, implica a la otra persona directamente. E incluso si no sale de mí, si es un pecado pues más, entre comillas, personal, luego está también la comunión de los santos. Y es básicamente la comunión de los santos, es que cada uno es como
un vaso que se comunica con otro, como estos de los laboratorios. Cada uno es un vaso, pero todos estamos unidos. Entonces, lo bueno que yo hago, la oración, etcétera, repercute en el resto, pero lo malo que yo hago también. Entonces, mi pecado no es mi pecado, me mancha a mí, pero mancha a todos. Y a la vez la bendición no queda solo en mí, sino que ayuda a todos. Entonces, pues no es para nada algo personal. Y luego también Dios quiso instaurar sacerdotes, y Dios quiso hacerse presente por medio de los sacerdotes y perdonar por medio de los sacerdotes. Eso, entonces, es un medio que Dios mismo quiso y Dios mismo puso. Y luego, ¿es posible comulgar sin confesarse? Pues mira, si es un pecado mortal, es decir, que es una materia grave, que tienes pleno conocimiento de que es grave y pleno consentimiento, o sea, yo sé que esto es grave, y lo sé, pero me va a dar igual, lo voy a hacer igualmente. Pleno consentimiento, eso pues no se puede comulgar. Ahora, si es venial, sí se puede comulgar, pero con la intención de confesarse después. Bueno, lo mejor es confesarse antes, pero se puede comulgar con la intención de confesarse después. En un futuro próximo, no puedo estar comulgando eternamente y con la intención de confesarme dentro de 80 años. Pues mira, pone en la Biblia que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que nos está preparado. Yo me imagino que es estar llenos de Dios, hasta a tope. Todo lo que podemos llenarnos de Dios, pues en el cielo va a ser así. Y luego verle, hablar con Él, estar en comunión con Él y con los santos. Y por supuesto alegría y gozo desbordante. Y ayudar a los que estén en la tierra. La pobreza evangélica es la que se pide sobre todo a los religiosos, y es básicamente, pues eso, en ser pobres. Que si tengo algo sea porque realmente lo necesito, no por un capricho, por acumular, por presumir, etc. Y sobre todo no darle el corazón a lo poco o mucho que tengo, poder desprenderme, prescindir de ello, sin que me suponga un trauma. Vivir en el mundo sin ser del mundo, poseer como si no poseyésemos, etc. Pues lógicamente no es lo mismo la fe de un niño que la fe de un adulto, no es lo mismo cómo lo ve, cómo ve el mundo, cómo lo puede entender a distintas edades. Y luego también la fe tiene que crecer con la persona. Ya decía antes que hay mucha gente que se le caen los esquemas porque su fe tiene el traje de primera comunión todavía, y ese traje hay que quitarlo, hay que irlo madurando. Y luego lo de la persona jubilada, bueno, pues eso habría que preguntarle a ella desde dónde lo hace. Pues a veces es un sentimiento de paz, de confianza en la oración, la certeza, sin palabras, de que eso que tú estás proponiendo o que estás rezando realmente agrada a Dios. Hay veces que sí notas como una voz dentro, que no es humana, no puedes decir si es de hombre, si es de mujer o si es la tuya, como cuando te oyes pensar, pero sí que notas dentro como una voz. No es lo normal, pero puede pasar. Y no es nada místico, no es una revelación, ni es una visión, o sea que no hace falta que seas Santa Teresa para que te pase esto. Y luego muchas veces es simplemente lógica. Pues si tú quieres exponer algo al Señor o rezarle algo o decir, a ver, ilumíname en esto, tú basándote en la fe, en la razón, en lo que Dios quiere, en lo que tú sabes, al final vas diciendo, pues mira, me ha dado luz la oración. Es como pensar, pero en la oración. O sea, si yo lo pienso sola, sin acordarme de Dios, pues puede que me salga mal. Pero si yo voy a la oración, se lo expongo a Dios, ayúdame con esto, y lo pienso, eso también es oración, y muchas veces la respuesta es la consecuencia lógica de lo que tú estás pensando. En el bautismo se perdona el pecado original y cualquier pecado anterior. O sea, normalmente a los niños pues solo se les perdona el pecado original porque un bebé no tiene otro. Pero en tu caso de 9 años, pues sí, se te perdonó el pecado original y todos los anteriores. Pues hay muchísimas razones. Yo te voy a decir solo unas pocas de las que me acuerdo ahora, pero hay infinidad. Mira, la primera que se me ocurre es que nadie muere por una mentira. Entonces, Jesús, que es histórico, eso no se puede negar porque está el historiador Flavio Josefo, por ejemplo, que no era católico, que habla de Jesús. Entonces, para empezar, Jesús mismo no muere por una mentira. No se entrega a esa humillación y a ese dolor de morir crucificado, que no es un tiro en la cabeza, es morir crucificado, por una cosa que él no se cree.
Y luego muchas veces, muchas filosofías, muerto el fundador, se han disipado. Esta no se ha disipado. Y luego también, si los discípulos se hubiesen querido inventar esta historia, hay detalles que no hubiesen hecho ellos. Por ejemplo, poner que lo más grande de la fe, la resurrección, que es la que da sentido a toda la fe, fue descubierta por mujeres. Eso no se le ocurriría a ningún hombre de la época. Y luego que todo concuerda perfectamente con el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que hace, lo que dice Jesús, tiene relación con el Antiguo Testamento. De una manera que está todo muy hilado, demasiado bien hilado para que sea una cabeza humana. Y luego ha habido milagros a lo largo de la historia, incluso en nuestros días. Los santos, por ejemplo, si todo fuese una mentira, los santos no se canonizarían porque no tendrían ese milagro último que les lleva a los altares. Y luego habría que negar también las apariciones de la Virgen, cosa que está en estudio, pero en principio sigue apareciéndose. Y luego también es verdad que por muchos datos que tengas, finalmente es fe y es un salto. O sea, finalmente hay que dar el paso. Algo así le pasa al protagonista de la película El caso de Cristo. Es un periodista que su mujer se convierte y él se enfada muchísimo y decide demostrar que es mentira. Entonces va reuniendo datos, moviéndose por todos los sitios para buscar la evidencia de que es mentira. Es una película que recomiendo. Esta pregunta está en 2 comentarios porque no nos entendimos muy bien al principio. La primera cosa, no tienes por qué ir al infierno porque para eso está el perdón. O sea, si tú te confiesas y te reconcilias con el Señor, pues ya está. Luego lo de confesar cada vez que cometes el pecado, pues es lo suyo. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta el propósito de enmienda. Es decir, el propósito de no volver a pecar en lo mismo. Entonces, si vas a la confesión sin propósito de enmienda, no te vale. Efectivamente estarías en pecado hasta que te casases, a no ser que vivas en la misma casa como hermanos hasta el momento. Y sí, efectivamente resulta complicada la castidad en una pareja estable, sobre todo si no la has mantenido desde el principio. Pero que digo yo, saliéndome un poco de la pregunta, si tan estable es, ¿por qué no casarse? Y así se dejaría de vivir en pecado y se dejaría de plantearse este problema, este dilema con el tema de la castidad. Pues nuestra alma al principio, antes de nacer se dice que está en la mente de Dios, en el plan de Dios. Luego, Dios creó el mundo pensando en que no se sufriese, en que fuese pues el Edén. Si en el mundo se sufre es por el pecado del hombre. O sea, Dios nos crea por amor porque tiene tanto amor que necesita alguien a quien amar, aparte de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros pues vinimos un poco a estropear el plan de Dios, dejando al pecado pasar a nuestro mundo. Esa pregunta del libre albedrío yo también me la he planteado. Es decir, Dios sabe todo lo que va a ocurrir y si lo sabe todo, entonces yo que soy aquí, un monigote que no tiene nada que ver, que está toda su vida escrita en un libro y no tiene nada que hacer. Y la respuesta es que Dios efectivamente sabe lo que va a pasar, pero nosotros tenemos el libre albedrío. Mira, nosotros nacemos aquí, en este sol, así. En ese sol así un poco extraño. Estará desenfocado seguro. Y esta es nuestra vida como Dios la planea. Vamos a pintarla recta para simplificar. Y aquí nos morimos. Que Dios sabe cuándo vamos a morir. O sea, nosotros nacemos con fecha de caducidad. Y a no ser que te la juegues y te mates, o te maten, que es peor, pues ocurrirá en ese momento. Pero nosotros tenemos el libre albedrío de ir por aquí, y por aquí, y por aquí, luego volver y subir y bajar y pam, 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 pam. Y Dios, su tarea es llamarte, encontrarse contigo, mandarte emisarios, personas que te digan no vas bien, o también sentimientos, para dirigirte a esa línea que Él te había planeado. ¿Y qué pasa en este momento de tu vida que tú no estabas en esta línea, sino que estabas por ahí? Pues que te lo has perdido. Por eso es tan importante preguntar a Dios cuál es su voluntad y seguir la voluntad de Dios, porque te pierdes la maravillosa vida que Dios tenía pensada para ti. Entonces, ¿Dios sabe qué va a hacer? ¿Dios sabe que tú vas a hacer todo eso? Sí, posiblemente sí. Yo no sé hasta qué punto sí, pero se lo sabe.
Pero ahora, tú no tienes menos libre albedrío para hacer lo que quieras, porque Dios te ama tanto que te deja hacer lo que quieras. Pues en el credo decimos que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese infierno no es el que nos imaginamos nosotros con el diablo y con llamas. El infierno es el lugar de los muertos. Entonces, básicamente quiere decir que Jesús estuvo muerto y al tercer día resucitó. No es que bajase el infierno como quien se condena. Hombre, pues está mal. Yo no sé hasta qué punto es un pecado más gordo o menos gordo, pero eso no se debe hacer. Además, seguro que Dios esa oración no la escucha. No te va a hacer caso, básicamente. O sea, te escucha y te oye y tal, pero no te va a hacer caso. Puedes pedir que se convierta si hace algo, o de que te dé la gracia a ti para soportarlo. Pero sobre todo lo que puedes hacer y lo que es lo mejor es bendecirle. Cada vez que lo veas por ahí a esa persona, o que te acuerdes de esa persona, bendecirle, decir: Señor, bendice a fulanito o a fulanita, y ya está, y dejarlo ahí. Y poco a poco la bendición también te repercute a ti. Bendecir, si nosotros bendecimos a otro, el otro, si está abierto a la bendición, la recibe, pero tú también. Pues ya hemos mencionado que el pecado puede provocar sentimiento físico, y pues si tienes cierta conciencia de pecado, también lo más normal es que provoque sentimiento espiritual, o sea, dolor espiritual, es decir, la culpa. Y luego sí, pues Jesús y la Virgen sufrieron mucho, no cometieron pecado, pero bueno, también ese sufrimiento sirve para redimirnos, con la comunión de los santos que hemos dicho antes, santificarnos todos. Y luego el pecado que hace en nuestra alma, pues mira, el pecado grave nos priva de la unión con Dios. Es como un muro que nos impide estar con Él. Incluso puede privar de la vida eterna. De ahí la importancia de la unción de enfermos a los moribundos, para que limpiarles de pecado, para que no mueran en pecado mortal. Y luego incluso los pecados veniales manchan, desordenan nuestra vida, nuestra manera de vivir. Es como una cadena que nos va cayendo, o como un peso que nos va cayendo y nos impide avanzar correctamente. Pues yo creo que depende. Se suele decir que las vocaciones, por así decirlo, son pues en la vida consagrada, el matrimonio, incluso la misión, aunque la misión es compatible con el matrimonio y con la vida consagrada. La soltería no es que se mencione mucho, pero si es una situación que le ha tocado a esa persona y que la vive bien, también depende de por qué sea soltero. Si es porque no quiere comprometerse con nadie, si es porque quiere vivir para sí, o si es porque es otra manera de darse a los demás. Es decir, por ejemplo, un soltero, para hacer determinadas misiones, pues tiene la ventaja, entre comillas, de que no tiene cargas familiares, de hijos o de cónyuge. Puedes tener un padre enfermo, pero todo depende de cómo se viva. Pues como tal, no comulgar no es pecado, pero si puedes comulgar, yo creo que es absurdo que no lo hagas. Casi tienes la responsabilidad, es como quien decide no comer. O sea, la gracia que recibimos y la fuerza que recibimos hace que seamos responsables de recibirla. La concupiscencia de la carne tiene que ver con todos los pecados del cuerpo, sexualidad. Y luego básicamente los placeres mundanos pues son los placeres que no son buenos. Lo mundano es lo que no es bueno. Yo creo que un pecado es malo en sí mismo, no hay que hacerlo en mucha cantidad para que sea negativo. Pero con el tema de la gula, por ejemplo, no hay que confundir que un día o más días comas un poquito de esto más porque te gusta, a pecar de gula. O sea, una cosa es darte un capricho de decir, bueno, pues hoy hay esto para comer, o voy a comprar esto que me gusta y voy a comer un poquito más, y eso no tiene por qué ser gula. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ved el último vídeo, que hace ya que lo subí, porque no he tenido más tiempo, y suscribiros. Y bueno, compartir el vídeo si creéis que hay gente a la que le pueda interesar. Nos vemos pronto.